Me di cuenta de que ella había gastado la mitad de mis ahorros y aún me pidió una parte del coche. Y aquello era solo el comienzo. El expediente explotó sobre la mesa, salpicando papeles como metralla. Extractos bancarios, correos impresos, pantallazos de transferencias, todo desparramado frente a mí, como si alguien hubiera destripado mi cuenta corriente. El salón del despacho olía a metal y sudor contenido. Nadie se movió. Solo el zumbido del aire acondicionado marcaba el pulso. Ella estaba ahí, sentada, cruce de piernas, espalda recta, mirada vacía, como si aquello no tuviera nada que ver con ella, como si yo fuera un extraño reclamando un dinero que nunca existió. Su abogado murmuró algo. No escuché. Todo el sonido me llegaba como a través del agua. Mi abogada se inclinó, me tocó el brazo, sus labios se movieron. Está todo. Puedes hablar. Pero no lo hice. No aún. Me quedé mirando el reflejo en la mesa negra, pulida, brillante como un ataúd. Ahí estábamos los cuatro, dos bandos, una guerra. Me vi temblando. Peor que en el hospital cuando me operaron. Peor que cuando firmé el divorcio. Esto era diferente. Esto era desenterrar lo podrido. Ella giró apenas la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. La suya era de hielo. ¿Esto es en serio?, preguntó. Su voz ni tembló. Yo no respondí, solo le pasé el contrato. En la portada, propuesta de restitución patrimonial post-divorcio, 63.000 euros. Y el coche, mi coche. El silencio se llenó de grietas. Está bien, si esto te hace sentir mejor. Su sonrisa era una herida mal cerrada. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en la mesa. El cristal estaba frío. Un recuerdo se coló por una grieta. Ella, en bata, desayunando en la terraza de nuestra casa alquilada, sonriente, real, y luego ese mismo rostro ahora, duro, afilado, imposible. Empecé a pensar, ¿cuándo todo empezó a desmoronarse? La abogada carraspeó, mi garganta también. Volví a mirar los papeles. Cada cifra era un golpe, cada fecha un cuchillo. Tenía pruebas, tenía testigos, tenía razón, pero lo que no tenía era respuestas. Cuando firmó, lo hizo con una rapidez insultante, como si firmara una tarjeta de cumpleaños. Me devolvió el bolígrafo con 2 dedos. No dijo gracias. No dijo nada. Su abogado recogió los papeles. Se levantaron. Salieron sin mirar atrás. Yo me quedé sentado. Las luces del techo parpadeaban. Afuera la lluvia golpeaba el ventanal. No pude evitarlo. Cerré los ojos. Y fue ahí, exactamente ahí, donde empezó a doler de verdad. No por el dinero, ni por el coche, ni siquiera por la traición. Duele saber que compartiste una vida con alguien que podía mirarte así y no ver nada. Y por eso vuelvo al principio, a esa mañana en que me desperté con el banco llamando, a ese mensaje que decía, transferencia realizada con éxito, a esa intuición que me dijo que algo iba mal y que ignoré. Lo ignoré todo, hasta que ya no quedaba nada, solo papeles, firmas y esa frase final, esto me hará libre. ¿Libre de qué? Ahí fue donde empezó todo. Me quedé solo en la sala. La puerta se cerró detrás de ella con un susurro que sonó a disparo. No miré a mi abogada. No miré los papeles. Me quedé mirando el borde de la mesa, recto como sentencia. Tenía lo que pedía, y aún así sentía el pecho como un cuarto vacío donde alguien había gritado y luego se fue. No sabía qué hacer con mis manos. No sabía si debía sentir alivio o rabia. Así que solo respiré, lento, como si temiera que el aire me rompiera por dentro. Camino a casa, conduje en silencio. Ni música, ni llamadas. Cada semáforo parecía más largo que el anterior. A la derecha pasaban árboles mojados. El cielo se deshacía en gris. En mi mente solo ella. Su cara cuando firmó. Ese gesto, como si estuviera tirando algo viejo. No dinero, no papeles. A mí. Empecé a revisar mentalmente todo lo que había ignorado. Las noches que no volvía. Las llamadas sin responder. Las tarjetas con movimientos que no reconocía. Cada señal, ahora evidente, se me aparecía como manchas de sangre en la nieve. Aparqué frente a mi edificio. Me quedé sentado. No subí. Pensé en llamarla. No para reclamar,
para preguntar algo estúpido. Algo como, ¿por qué no lo dijiste? Pero sabía que no habría respuesta. No la que necesitaba. Unos adolescentes pasaron riendo. Uno golpeó el maletero de mi coche con la palma. Di un salto. El corazón se me disparó. Bajé, furioso, pero se habían ido. Solo quedé yo y la lluvia. Subí. El piso estaba en silencio, limpio, frío. Todo donde debía estar, excepto yo. Dejé las llaves en la mesa, miré el sofá y no me senté. Me acerqué al mueble del salón. Allí, en el cajón inferior, guardaba una carpeta azul. No la había abierto desde el día que la encontré revisando mis cuentas. La saqué. Fotos, copias de correos, capturas de pantalla. Todo clasificado, todo en orden. No por rabia, por necesidad. Pasé los dedos por una imagen. Ella con un bolso nuevo, sonriendo frente al espejo. El precio de ese bolso, 800 euros, estaba anotado en la esquina con bolígrafo rojo. Me sentí como un investigador de mi propia vida. Como si intentara reconstruir un crimen donde yo era la víctima y también el testigo que no quiso hablar. Recordé una noche. Ella había salido con compañeras de trabajo. Al día siguiente, encontré una factura de hotel en Valencia. No dije nada. Me convencí de que era un error. Me mentí a mí mismo tantas veces que empecé a creerme. Volví al presente. Me miré en el espejo del pasillo. Los ojos inyectados, la mandíbula rígida. El reflejo no era el de un hombre liberado. Era el de alguien que aún no entendía que había perdido. Me serví un vaso de agua. Lo dejé sobre la encimera sin tocarlo. Encendí la luz del baño. Todo estaba igual. Su perfume aún estaba allí. Cerré el grifo aunque no estaba abierto. ¿Qué más no vi? Susurré al vacío. No hubo respuesta. Solo una sensación de que faltaba algo. Algo que ella se había llevado sin avisar. Algo que no podía recuperar con firmas ni abogados. Y entonces lo entendí. No era el dinero. No era el coche. Era el tiempo. El tiempo que le di. El que me robó sin que yo supiera. Y ahí empezó el verdadero dolor. Cuando entendí que no podía reclamar lo único que de verdad importaba. Desperté antes de que sonara el despertador. Eran las 5:42. Afuera, todo aún era sombra. Me quedé mirando el techo sin moverme. Dentro de mí, una idea nueva empezaba a tomar forma. No era rencor. Era algo más frío, más matemático. No podía seguir en pausa. Necesitaba entender el mapa completo. Ver las piezas que no vi antes. Y si había algo más, descubrirlo. Encendí la cafetera. El primer sonido del día fue ese gorgoteo metálico, como si la cocina respirara conmigo. Abrí el portátil. Inicié sesión en el antiguo banco, donde aún teníamos registros compartidos. Las contraseñas seguían funcionando. Accedí a los movimientos antiguos. Línea por línea, mes por mes. Allí estaban. Transferencias a una cuenta desconocida. Fechas que no coincidían con ninguna de nuestras decisiones. Pequeñas sumas al principio. Luego cantidades más grandes. Justo cuando yo empecé a pagar la renovación de su consultorio privado. Tomé nota de cada cifra. Abrí una hoja de cálculo. A medida que los números tomaban forma, algo en mí se organizaba también. El caos empezaba a tener estructura. No buscaba venganza, no aún, solo la verdad. Quería saber hasta dónde llegó la mentira. Me detuve en un nombre, M. Rovira. Aparecía varias veces como destinatario. Nunca había oído hablar de él. Lo busqué. Nada. Busqué con apellidos invertidos. Cuentas de redes sociales. Un perfil de LinkedIn apareció con ese nombre. Gestor financiero independiente en Alicante. Cogí el móvil. Llamé al número de su tarjeta digital. ¿Sí? Voz joven, formal. Hola. Quería preguntar si ha trabajado con una cliente llamada... Di su nombre completo. Pausa. Larga. Demasiado larga. Lo siento. No puedo dar información de clientes. Entiendo. Solo quería saber si tuvo alguna relación con ella en 2022. ¿Quién llama? Un hombre que pagó sus inversiones sin saberlo. Colgó. Ahí supe que había algo más. No se trataba solo de lo que me quitó. Era lo que escondía. A las 10 llamé a Clara, una amiga en común. Nos habíamos distanciado después del divorcio, pero siempre fue honesta. ¿Pasa algo?, dijo al contestar.
Se oía tráfico de fondo. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Sabías de alguien con quien ella trabajaba, más allá del consultorio? Clara dudó. Mira, no me metas en esto. Por favor, solo un nombre. ¿Te suena Mauricio? Un tipo de Alicante. Lo conoció en un seminario. Desde entonces viajaba cada 2 meses. Decía que era por formación. Sentí cómo el vaso que sostenía se deslizaba un poco en mi mano sudada. ¿Ella hablaba de él? Solo cuando estaba demasiado contenta. Colgamos. Me senté. Las piezas empezaban a encajar. Ella no solo había tomado dinero, había construido otra vida mientras yo arreglaba goteras y cambiaba neumáticos. Fui al armario. Saqué la caja donde aún guardaba sobres con papeles que no quise revisar después del divorcio. Dentro, entre pólizas y garantías, encontré un recibo. Hotel La Nucía, Alicante. 3 noches. Habitación doble. Sin mi nombre. Miré la fecha. Coincidía con el día que me pidió que no la llamara porque iba a desconectarse totalmente. Esa noche dormí con el portátil abierto. No soñé. Solo supe una cosa. Ya no quería que devolviera nada. Quería que supiera que la había alcanzado y que el juego, el de ella, se había acabado. Volví al despacho al día siguiente. No tenía cita. No llevaba papeles nuevos. Solo necesitaba verla, a ella o a alguien que hablara en su nombre. La recepcionista levantó la vista y la bajó de inmediato cuando me reconoció. Me hizo esperar 10 minutos, 15. Luego me hicieron pasar a una sala donde el silencio era más pesado que el aire. No vino ella. Vino su abogado. ¿Se le ha olvidado algo?, dijo sin sentarse. Quiero anular el acuerdo. Le sostuve la mirada. No puede, ya está registrado. Tengo pruebas de ocultación de activos. Le puse la carpeta encima de la mesa, la hoja superior, el extracto bancario con las transferencias a Rovira. La miró sin tocarla. Apenas pestañeó. Usted tuvo tiempo de revisar esto antes. Ella manipuló información, ocultó fondos, mintió sobre la propiedad de esas cuentas. Lo sabía. No fue una pregunta, fue una constatación. No respondí. No era una conversación, era una advertencia. Si esto va a juicio, perderá más que dinero, añadió él. Su tono era distinto ahora. No amenazante, pragmático. No voy a juicio. Me levanté. Solo quiero que sepa que la veo, que la entendí y que no va a volver a usarme como pantalla. Salí sin cerrar la carpeta. La dejé ahí, abierta, una herida expuesta. Esa tarde fui a ver a Mauricio Rovira. No llamé antes. Fui directamente a la dirección de su oficina en Alicante. Un edificio anodino, fachada de cristal, oficinas pequeñas. Subí al tercer piso. En la puerta, Rovira Asesorías. Toqué. Esperé. Abrió un hombre de unos 40, elegante, sonrisa de venta. Sí, estuve casado con ella. Usted sabe de quién hablo. Su expresión se tensó apenas un segundo. No entiendo. No vengo a pedir explicaciones. Solo vine a verle la cara. Nos miramos. Una pausa larga. El pasillo silencioso. Yo no le debo nada, dijo por fin. Number, pero ella sí. ¿Y qué quiere? Una disculpa. Quiero que le diga que hablé con usted. Solo eso. Me di la vuelta. No esperé respuesta. No la necesitaba. En el coche, por primera vez en meses, encendí la radio. La música era suave, sin letra. El cielo estaba despejado. Apreté el volante con fuerza, sintiendo cada músculo tensarse, como si mi cuerpo también comenzara a dejar ir. Llegué a casa de noche. El piso olía a limpio, a nuevo. Dejé las llaves, me descalcé y me senté en el suelo, sin luces. Solo la penumbra y el sonido lejano del tráfico. Y allí, en esa oscuridad, sucedió algo extraño. No sentí rabia, ni alivio. Sentí una calma hueca, como si todo lo que podía romperse ya se hubiera roto. Como si no quedara más que reconstruir, sin prisa, sin miedo. Miré mi reflejo en la ventana. No reconocí del todo al hombre que veía, pero por primera vez no me importó. No era el mismo. Tampoco quería hacerlo. Las semanas siguientes fueron silenciosas. No hubo llamadas, no hubo correos, ni siquiera un intento de respuesta. Ella desapareció como una sombra
que sabe cuándo no puede seguir fingiendo cuerpo. Yo también desaparecí, pero de otra forma. Cambié de banco. Cancelé las tarjetas viejas. Vendí el coche, ese coche o en una subasta rápida. El dinero lo invertí en algo sin nombre aún. Un fondo para mí, no para el futuro, no para una idea, para ahora, para respirar sin deber. Cada mañana salía a caminar antes del trabajo. Mis pasos eran mecánicos, pero necesarios. Como si mi cuerpo necesitara probar que aún tenía ritmo, que aún había dirección. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza, vi a Clara, la amiga. Se acercó dudando. ¿Puedo? Asentí. Se sentó. Pidió un té. No hablamos del pasado. Escuché lo que hiciste, dijo al cabo de un rato. No respondí. Alguien tenía que ponerle un freno. No era por ella. Entonces, por mí. No quería seguir siendo invisible en mi propia historia. Guardó silencio. Miró hacia la calle. Luego me miró otra vez. ¿Sabes que no fue solo contigo? Lo sé. Con Rovira también. Asentí. Ya no me sorprendía. Era un patrón, no una excepción. ¿Qué vas a hacer ahora? Vivir sin pedir permiso. Esa noche, al llegar a casa, me encontré con una carta. Sin remitente. Letra conocida. 2 líneas. Lo que hiciste fue cruel. No merezco esto. Pensé que me conocías. La rompí sin leer más. Ya no me interesaba su versión. Poco después, en el correo electrónico, apareció una invitación a una conferencia de finanzas sostenibles. Era una iniciativa pequeña, pero el organizador era un contacto que respetaba. Dudé, no por miedo, sino por costumbre. Por años, cada decisión se filtraba a través de él. ¿Ella estaría de acuerdo? Ahora ya no. Respondí afirmativamente. Viajé al evento 2 semanas después. Una ciudad nueva, nombres nuevos, conversaciones sin historia detrás. Me escucharon, me pidieron consejo. Uno incluso me ofreció colaborar en una propuesta de inversión colectiva. Acepté sin pensarlo, no por impulso, por certeza. Después de la última charla, salí a caminar solo por la Rambla. No llevaba móvil, no necesitaba dirección. El viento era limpio, las luces eran suaves, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no pesaba. Era mío. Volví al hotel tarde. Encendí la lámpara de noche. Me miré en el espejo del baño. El hombre que vi ahí ya no necesitaba vengarse. Quería construir. No desde el rencor, sino desde el vacío que deja lo que se cae cuando ya no sirve. Desde lo real. Desde lo que queda cuando nadie te mira. La reforma del piso fue más sencilla de lo que esperaba. Quité las cortinas grises. Pinté las paredes de blanco. Cambié la mesa del comedor por una más pequeña, con solo 2 sillas. No por miedo a visitas, sino porque por fin entendía el espacio que ocupaba. No necesitaba llenar nada, solo habitar. El armario ya no guardaba cajas con su nombre. Tiré cada carta, cada fotografía, cada recibo que conservé por costumbre. No fue un acto simbólico. Fue práctico, como quien vacía una papelera llena de documentos inútiles. Un día recibí un correo de un nombre desconocido. Un joven analista que asistió a la conferencia. Me ofrecía participar en una red de microinversiones urbanas, barrios en rehabilitación, espacios abandonados convertidos en centros de comunidad. La propuesta era ambiciosa, pero había algo más. El lugar del primer proyecto, Alicante. Releí el archivo varias veces. Vi fotos del lugar, viejas fábricas, casas deshabitadas, un centro cultural en ruinas. Sentí algo moverse dentro. No era rabia, no era ansiedad. Era una especie de eco, como si el pasado quisiera hablar otra vez. Hazlo, dije en voz baja. No pedí permiso. No busqué consejo. Respondí que sí. Volví a Alicante meses después. La ciudad seguía igual. El mar seguía golpeando el malecón. Pero yo era otro. Me alojé en un pequeño hostal frente a un parque. Desde la ventana se veía un mercado. Ruidos nuevos. Voces ajenas. La primera reunión fue en una biblioteca restaurada. Gente joven. Proyectos reales. No había tiempo para la nostalgia. Solo trabajo. Ideas. Riesgos. En un receso, uno de los inversores me preguntó, ¿por qué elegiste este proyecto? Lo pensé un segundo. Porque quiero reconstruir algo, dije.
no solo con ladrillos. Él sonrió. No preguntó más. Esa noche, mientras caminaba por las calles húmedas, pasé frente al hotel de la vieja factura. Hotel La Nucía. La fachada renovada. Nuevas luces. Nuevas historias dentro. No me detuve. No necesitaba volver para entender lo que perdí. En el nuevo terreno, donde levantaríamos el primer centro comunitario, marqué con una piedra el punto exacto donde iría la puerta principal. Me agaché, toqué la tierra. Estaba seca, firme. Aquí, dije. Los otros no entendieron el gesto. Pero yo sí. Ese punto era mío, no porque tuviera mi nombre, sino porque, por primera vez, algo nacía donde antes solo hubo ruina. Y esa noche, mientras el viento mecía las persianas del hostal, dormí sin sobresaltos, sin soñar con lo que fue, solo con lo que estaba por construirse. La inauguración fue discreta. Nada de discursos, nada de cámaras. Solo un cartel colgado con alambre. Centro Comunal de Oficios y Lectura. Las letras hechas a mano, torcidas, imperfectas, perfectas. Había niños, había ancianos, había madres solas, tipos callados, adolescentes con mochila y mirada esquiva. Entraban, miraban los estantes, los bancos de carpintería, los ordenadores donados por alguna fundación. Nadie preguntaba de dónde venía el dinero. Solo agradecían que algo así existiera. Yo observaba desde una esquina, sin credencial, sin nombre en la placa. Un niño dejó un dibujo sobre la mesa. Una casa con ventanas grandes y un sol enorme. Me miró. ¿Te gusta?, preguntó. Asentí. No dije más. Él tampoco. Se fue corriendo. No llamé a nadie ese día. No compartí fotos. Solo caminé hasta la Rambla y me senté en una banca mirando al mar. El sol caía lento. El cielo tenía ese color que no se repite nunca igual. Un hombre se sentó a mi lado. No lo conocía. Tampoco me habló. Solo mirábamos el horizonte. Dos extraños, dos historias distintas. Pero en esa quietud había algo compartido. Como si ambos hubiéramos llegado al mismo punto sin contárnoslo. Pensé en escribirle. A ella. Solo una línea. Estoy bien. Pero no lo hice. Ya no necesitaba que supiera nada. Lo verdaderamente importante ya no estaba en palabras. Estaba en ese edificio nuevo, en esa tierra marcada, en ese niño que dibujaba ventanas grandes para dejar entrar la luz. Y entonces lo entendí. No la perdí a ella, me recuperé a mí.